que será impartida por el doctor Vicente Vega Murillo. El doctor es genetista, doctor en genética e investigador del INIFAB, perteneciente al equipo responsable de las evaluaciones genéticas de estas tres asociaciones, así como catedrático de la Universidad Veracruzana. Él nos va a hablar sobre el uso e interpretación de las diferencias esperadas de la progenie. Adelante, doctor Vicente. Muchas gracias, Pepe. Permítanme compartir la presentación. Y listos, ahí estamos. Espero que no tengamos problema. Ok, muchas gracias a todos los consejos directivos de las asociaciones por la invitación y pues con mucho gusto estamos para darles este tipo de pláticas. Que vamos a hablar sobre uso y de las diferencias esperadas de la progenie y antes de empezar con el tema es importante recalcar que estas DEPs, estas estimaciones, predicciones, mejor dicho, del valor genético, las tenemos que utilizar para realizar progreso genético, ¿sí? Para eso están hechas y para que el ganadero alcance sus objetivos. Para esto, cada ganadero debe tener claro cuáles son sus objetivos de selección o cuáles son los objetivos que el mercado le impone para el producto que él quiera vender. Esto implica que las características que el productor, que el ganadero, que el criador debe seleccionar y debe escoger para seleccionar genéticamente, deben impactar directamente en la empresa ganadera. Lo que tenemos en cada sumario de sementales es el resultado final de una evaluación genética. Y cada evaluación genética, lo que presentan, la información que nos proveen los criadores de ganado de registro, lo que está impreso ahí son diferencias esperadas de la progenie. Y una diferencia esperada de la progenie, o DEP, como la voy a llamar de aquí en adelante, no es más que la mitad del valor genético que tiene un individuo. Estas DEP proveen al ganadero con un grupo de herramientas de selección, las cuales están específicamente dirigidas para mejorar sus animales. Y estas DEP no son más que la descripción genética de un animal para cada una de las características que se incluye en la evaluación. O sea, cada característica que tenemos en la evaluación, y esas DEPs no son más que una descripción genética del momento en que se hizo la evaluación de ese animal. Entonces, las DEPs son la mejor manera en que podemos predecir el comportamiento relativo de la futura progenie de un toro para una serie de características. Okay. Vamos a ver algunos aspectos básicos y esto ya en alguna plática anterior, en las semanas anteriores ya habíamos platicado sobre esto. El aspecto externo que vemos de un animal, el peso al nacimiento, el peso al destete, la circunferencia escrotal, es un fenotipo, el cual eso que vemos no es más que producto de una serie de efectos genéticos y efectos ambientales. Esos efectos genéticos no todos heredan, hay algunos que tienen que ver con algunas otras cosas, con animales cruzados, pero ahí hay una parte muy importante que son efectos genéticos que se heredan de padres a hijos. Esto modelo lo podemos dividir un poco, podemos decir entonces que el fenotipo para una raza en particular no es más que el efecto de la media de la raza más el efecto de un valor genético, esos efectos genéticos que sí se heredan, más el ambiente, el efecto que tiene el ambiente que podrá ser positivo o negativo. Podemos tener un fenotipo de un animal de 230 kilogramos, en el cual el promedio de la raza es de 200 kilos y el valor genético de ese individuo es de más 10 kilogramos. Y ese animal estuvo en un ambiente donde le provee también parte del fenotipo que observamos. Podemos tener otro fenotipo exactamente igual, otro animal que puede estar en otras situaciones, en otro lugar, donde
su fenotipo es exactamente igual al anterior, el animal tiene el promedio de la raza, son 200 kilos, sin embargo, su valor genético es negativo. Y pesa lo mismo porque el animal está en un ambiente favorable que compensa por esas diferencias. Básicamente, el fenotipo es un mal predictor del valor genético del animal, muy mal predictor. Y es por eso que tenemos que utilizar herramientas que nos permitan con mayor fidelidad describir genéticamente a los animales. Cuando un toro produce sus gametos, va a pasar a esos gametos y a las futuras crías la mitad de su valor genético. Pero recuerden que biológicamente cada individuo pasa, cada progenitor pasa una muestra de la mitad de sus genes, y lo mismo pasa con el valor genético, y es por eso que cuando observamos la progenie de un semental, ese semental puede tener crías con comportamientos diferentes. Esperamos que el promedio de del comportamiento de las crías refleje el valor genético del animal, una vez que limpiamos un montón de efectos ambientales y efectos genéticos que no son heredables. Esperamos que esos fenotipos de las crías, de la progenie, refleje el comportamiento del toro. Entonces, algo que sucede es que puede haber un toro muy bien evaluado, pero ese toro va a producir una gran diversidad de crías, ¿sí? Sus crías no van a ser tan homogéneas todas, dentro de ciertos rangos que vamos a ver más adelante, el comportamiento de las crías va a variar. Y vamos a ver cómo podemos manejar esto en la selección de las DEPs. Cuando tenemos los resultados de las evaluaciones genéticas, solemos ponerlos en una cantidad de cuadros, clasificando la información por características, y solemos poner los mejores toros para peso al nacimiento, para peso al destete directo, materno, circunferencia escrotal, permanencia productiva, etc. Sin embargo, toda esta información, como el ejemplo que tienen en pantalla, puede ser muy complicada de leer. Hay dos tipos de información en general: información que nos dicen dónde el registro del toro, el número de registro del toro, quiénes son sus padres, cuándo nacieron, etcétera. Y las últimas columnas es la información que se refiere a las DEPs de los animales. Entonces, para cada característica, y aquí tenemos unas 8 o 9 características que están siendo evaluadas, es el caso de cimental, y cada número representa la DEP para ese animal, para esa característica en particular. Y debajo de ellos tenemos un valor que se llama confiabilidad y que es muy importante. Entonces, al momento de seleccionar un toro para que sea progenitor, tenemos que tomar esos dos valores en cuenta. Y en un momento vamos a ver cómo realizamos ese tipo de operaciones. Hay diferentes tipos de DEPs. Y prácticamente para cualquier característica cuantitativa podemos generar una diferencia esperada de la progenie. Es decir, podemos estimar para cualquier característica cuantitativa un predictor de ese valor genético de los individuos para los cuales tenemos fenotipos. También lo podemos hacer para algunas características subjetivas, si es que las de alguna manera cuantificar o trabajamos para cuantificarlos. Docilidad es un ejemplo de eso. Y bueno, muchas asociaciones reportan diferentes tipos de DEPs y va a depender de la raza y las características que midan, que sean de interés para los asociados, qué es lo que reportan esos catálogos de sementales. Ok. Entonces, tenemos diferentes tipos de DEPs. Algunas son de crecimiento, otras tienen que ver con la reproducción, algunas otras con la canal. Esas serían las 3 grandes divisiones. Y bueno, entre las de crecimiento tenemos DEPs para peso al nacimiento, peso al destete con su componente directo y materno. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Peso al año, peso maduro, altura madura. Reproducción, características como circunferencia escrotal, largo de la gestación, facilidad de parto con su componente directo y materno.
y fertilidad de vaquillas. Características de la canal, como el peso de la canal, área del ojo de los chuletas, espesor de la grasa, marmoleo y producto del menudeo, y algunas otras que son muy importantes, como permanencia productiva, energía de mantenimiento o docilidad, que comentamos hace un momento, que es, si bien es subjetiva, pero podemos poner patrones de medición del comportamiento de los animales y cuantificar entonces el comportamiento de los mismos. Podemos clasificar las DEPs en dos grandes formas. Una son las DEPs directas, y estas son las que predicen las características de las crías de un toro. ¿Okay? Las crías, la progenie de un toro es descrita por esas DEPs directas, y tenemos otras que son las DEPs maternas, las cuales caracterizan el comportamiento de las crías de las hijas de un toro. ¿Sí? Es decir, los nietos y nietas del toro a través de sus hijas. Entonces, las grandes diferencias que hay entre las DEPs directas y maternas depende de la fuente de información que utilizamos para calcular. Es muy importante recalcar que las DEPs se expresan en las mismas unidades en que son medidas. Si estoy hablando de peso de nacimiento, estoy hablando en kilogramos. Si yo veo una DEP de circunferencia escrotal, estoy hablando en centímetros. Si estoy hablando de permanencia productiva, entonces ahí sí es un valor un poco diferente, porque es algo que calculamos a la hora de hacer la evaluación y está medido en porcentaje. Lo mismo que fertilidad fertilidad de vaquillas. Y a toda la población disponible para la evaluación de cada una de las razas se les calcula sus DEPs. Sin embargo, siempre va a estar más asociada a las DEPs a los toros, y esto principalmente se debe a que los machos van a tener más progenie que las hembras. En los bovinos, generalmente la probabilidad de que una hembra tenga cuatis es muy bajo, es menor de 0.1, y los machos pueden tener en un año determinado mucho más progenie que las hembras, lo que nos permite tener mayor oportunidad de seleccionar a los machos que a las hembras. También, debido a esto, los machos contribuyen genéticamente más, porque contribuyen a través de los genes que pasan a sus hijos, y las hembras que se retienen en los hatos también traen genes de esos animales, hijas, nietas de esos toros, van a traer genes de esos toros que los van a estar representando en el hato. Para calcular las DEPs directas, generalmente usamos los registros individuales, el fenotipo del individuo y fenotipos de hermanos completos, medios hermanos paternos o medios hermanos maternos, e información de la progenie, que siempre es la más importante. Las DEPs maternas son calculadas para un toro usando la información de la progenie de sus hijas o las hijas de su abuelo paterno o materno. La información más importante para calcular las DEPs maternas siempre van a ser las hijas del toro. Si tenemos casos de toros jóvenes que no tienen progenie todavía, esta información puede ser sustituida por la progenie de la madre del toro, la cual también nos provee información genética relacionada con ese toro joven. Y como les mencioné hace un rato, la fuente más importante de información siempre van a ser la progenie de las hijas del toro. ¿Okay? Ahora, para utilizar las DEPs tenemos que seguir 3 reglas básicas. La primera, esos valores que vimos hace un momento del catálogo de sementales, donde teníamos la DEP y abajo la confiabilidad, el valor de la DEP por sí mismo no sirve de nada, ¿sí? Porque eso está comparando ese toro, el individuo en particular, contra la base genética. Y la base genética es algo arbitrario que hacemos en la evaluación. En su forma real, la base genética son los animales más viejos de la población, aquellos de los cuales no conocemos nada de sus padres. Pero generalmente durante las evaluaciones, con la finalidad de que los números se mantengan en ciertas escalas, agarramos un año determinado como base genética, obtenemos su promedio, el promedio de las DEPs de ese año, y
se lo quitamos eso promedio, una constante, que sería ese promedio a todas las DEPs de todos los animales. De tal manera que generalmente para el lector la base genética no es conocida, pero tampoco es relevante que la conozca, ¿sí? Lo que es importante es que ese valor por sí solo no tiene ningún uso ni ningún valor. La segunda regla es que para utilizar las DEPs tenemos que compararlos entre animales de la misma raza. No podemos comparar animales, DEPs de animales de diferentes razas todavía. Si bien en Estados Unidos se hacen algunos ajustes, no son todo lo deseable posible. En México no tenemos esos ajustes y lo recomendable es comparar animales de la misma raza y que sean de la misma evaluación. Y que las evaluaciones hayan sido hechas en el país donde se vayan a utilizar los animales, debido a que los sistemas de producción, los ambientes pueden ser diferentes entre país y país. Otra cosa importante de tomar en cuenta es que las DEPs cambian con el tiempo y van a ir cambiando, se van a ir modificando de acuerdo a la información que vayamos integrando en la evaluación. Ahora, para utilizar una DEP, efectivamente, lo que tenemos que hacer es únicamente comparar los valores. Supongamos, en este ejemplo, tenemos dos toros, un toro A que tiene una DEP para peso de nacimiento que es negativa, de menos 1.5 kilogramos, y un toro B que es 0.5 kilogramos positivo. Yo quiero comparar estos toros, simplemente es contrastar la DEP del toro A con respecto al toro B. A menos B es igual a menos 1.5, menos 0.5, y eso es igual a 2 kilogramos. Lo que nos está diciendo esta comparación es que el toro 2 produciría crías que van a ser 2 kilogramos más ligeras que el toro B, si estas fueran apareadas con un grupo grande y comparable de vacas. ¿Okay? Entonces, esta diferencia esperada de la progenie, como lo dice el nombre de DEP, es la forma en que tenemos que hacer las comparaciones entre dos o entre más animales y ver dónde puedo yo encontrar ese nivel genético que yo estoy buscando en la comparación. Otro ejemplo sería para peso al destete directo. En este caso tenemos un toro que tiene un peso, una DEP para peso al destete directo de 15 kilogramos y un toro B que es de 8 kilogramos. Perdón, es menos 8 kilogramos. Ahí faltó un menos. Si hacemos la comparación de la misma manera, podemos ver que el toro A va a producir crías que en promedio van a ser 23 kilogramos más pesadas que el toro B. Recuerden, si ese toro únicamente tiene una sola cría, es posible que esa diferencia no sea de 23 kilos. Esto sigue siendo un ejercicio estadístico, y entre más crías, más progenie tenga ese semental, más el promedio de esa progenie va a reflejar la diferencia esperada de la progenie que había sido predicha para ese toro en particular. Otro valor muy importante y que en los catálogos, en los sumarios de sementales está por debajo de la DEP, es la confiabilidad. Y la confiabilidad es un valor que va de 0 a 1 y que nos indica la cantidad y la calidad de información utilizada para predecir la DEP de ese individuo. Individuos que tienen mucha progenie, que tienen mucha información, sus confiabilidades van a ser cercanas a 1. Toros jóvenes sin progenie generalmente van a ser toros que van a tener confiabilidades bajas. O sea, la clave aquí es la cantidad de información que hay para que podamos predecir la DEP de ese animal. Y la información de mejor calidad, entre comillas, es la información de la progenie de un toro, porque es la información que mayor cantidad de relación genética vamos a encontrar en promedio. Y recuerden, dado que el toro va a estar segregando a su progenie una muestra de la mitad de su valor genético, cada progenie de cada toro
nos va a contar un pedazo de la historia. Y entre más progenie tengamos, mayor conocimiento, mayor información vamos a tener para poder predecir en la evaluación el valor genético y la DEP de un toro. Entonces, generalmente las confiabilidades tenemos que verlas como un riesgo asociado al utilizar la diferencia esperada de la progenie. Aquellos animales que tienen confiabilidades menores a 0.4 son poco confiables, pero eso es mejor a seleccionar a ojo. Es mejor que no tener nada. El riesgo de selección va a ser alto. Aquellas confiabilidades que están entre 0.4 y 0.6 valen la pena utilizarlo, siguen siendo un poco riesgosas y el riesgo de selección va a ser moderado. Confiabilidades entre 0.6 y 0.8 son bastante confiables y las comparaciones que hacemos, que podamos hacer como las que hicimos hace un momento, las podemos hacer con cierta exactitud y ya el nivel de riesgo es bajo. Cuando tenemos confiabilidades mayor a 0.8, las comparaciones las podemos hacer con muy buen grado de exactitud y el riesgo asociado de selección va a ser muy bajo. Lo recomendable es utilizar comparaciones con individuos con las confiabilidades más altas posibles en la evaluación, porque además vamos a ver en un momento más que individuos con mayor confiabilidad nos van a producir progenie con menor variabilidad. Tenemos en este ejemplo dos toros, un toro que es menos 2 kilogramos negativo para el peso al nacimiento. En el caso de el peso al nacimiento, valores negativos son deseables porque en muchos casos vamos a querer tener toros, aparearlo con hembras jóvenes y que no tengan partos distóxicos. Lo que tenemos aquí es la distribución de posibles valores que tengan la progenie de este toro con confiabilidad de 0.5. Y aquí tenemos un toro con muy alta confiabilidad de 0.95, pero su DEP para el peso de nacimiento es positiva. Algo que podemos observar aquí, que es muy importante, es que cómo la confiabilidad afecta la dispersión que puede tener la progenie. Individuos con confiabilidades altas van a tener progenie dentro de ciertos rangos que van a ser más homogéneas. Este cuadro, la intención es explicarles cómo va a cambiar el número de progenie que necesito para ciertas características y cómo esto impacta la confiabilidad. En el cuadro presento tres tipos de características de baja heredabilidad, como son las características reproductivas, características de mediana heredabilidad, como son las de crecimiento, y características de alta heredabilidad para el ganado de carne, como son las características de la canal. Si yo quiero incrementar la confiabilidad para una característica reproductiva, siempre, debido a la baja heredabilidad, voy a necesitar mucho más crías. Y el proceso de selección va a ser lento, porque hay poca variación genética. Yo puedo lograr más mejorando el ambiente que seleccionando para mejorar una característica reproductiva. Sin embargo, vean cómo estos números, si yo quiero ir incrementando la confiabilidad, va disminuyendo para características donde haya mayor diferencias entre los individuos, diferencias genéticas. Recordemos que la heredabilidad no es más que el reflejo de cuánto de la variación que yo observo en los fenotipos de un individuo es debido a efectos genéticos. Entre más grande sea la heredabilidad, quiere decir que va a ser más fácil diferenciar los animales por su componente genético. Podemos ver, para tener confiabilidades altas, en caso de heredabilidades para la canal, necesito 4 veces menos que para una característica reproductiva en términos de progenie necesaria para incrementar la confiabilidad de esos niveles. Estoy hablando de confiabilidad de acuerdo a cómo se calcula en el Beef Improvement Federation en Estados Unidos. Otra parte muy importante es el cambio posible, ¿sí? Cuando la confiabilidad se incrementa en un individuo, la probabilidad de que ese valor que se reporta en el catálogo, en el sumario sementales, cambie
la manera que agregamos más información es mucho menor. Con confiabilidades bajas es todo lo contrario. Los valores pueden variar mucho de evaluación o evaluación, ¿sí? El cambio posible es una medida de esta variación que podemos esperar en la DEP y tiene una relación muy estrecha con la confiabilidad. Todos los catálogos, todos los sumarios de sementales de las razas con las que trabajamos se presenta cuadros con cambio posible para cada una de las características evaluadas y son cuadros de esta forma, esto es el que representa Cimental, y lo que significa es estos valores serían el cambio posible, o sea, qué tanto podría variar la DEP, positivo o negativo, para aquellos animales que tienen confiabilidades de 0.1, ¿ok? Y lo mismo es para cada característica. Este 12.18 kilogramos sería la medida, el cambio posible que yo puedo tener en la DEP de un semental que tiene confiabilidad de 0.1. Y estos valores van cambiando conforme va cambiando la confiabilidad. Algo que podemos ver es que estos valores de cambio posible se van haciendo más pequeños conforme la confiabilidad se hace más grande. En la medida en que un individuo, un toro en particular, va teniendo más progenie, su confiabilidad va a ir incrementándose y su cambio posible o la variabilidad se va a ir disminuyendo. ¿Okay? De tal manera que si bien el cambio posible no da una garantía de que la DEP de un animal se encontrará dentro del rango posible, sí nos da una expectativa de dónde va a estar. Generalmente vamos a ocupar lo que se conoce como un rango de confianza al 68%. O dentro de qué valores va a poder estar la progenie de ese toro en particular el 68% de las veces. Para poder crear un tipo de estos intervalos, cualquiera de nosotros con la información que hay en los sumarios podemos hacerlo. No es más que agarrar la DEP para alguna característica en particular y sumarle y restarle el cambio posible para esa característica y para el nivel de confiabilidad que tenga el individuo. Supongamos que tenemos aquí un toro, toro 1 para peso de nacimiento, es negativo 0.58 kilogramos, tiene una confiabilidad de 0.82, y es una confiabilidad media alta, y un cambio posible de 259 kilogramos. Para obtener el intervalo de confianza, simplemente al valor de la DEP le voy a restar y le voy a sumar el cambio posible. Y así obtengo el límite inferior y el límite superior. Lo que esto nos está diciendo es que ese toro puede producir progenie que esté entre esos dos rangos, entre una DEP de menos 0.84 a menos 0.32. El 68% de las veces o con un 68% de probabilidad. Ahí, como ya cuando vimos el cuadro, les mencionaba cómo la confiabilidad al irse incrementando, la magnitud del cambio posible va disminuyendo, y esto es porque ambas características, la confiabilidad y el cambio posible, tienen una relación inversamente proporcional. Incremento de la confiabilidad, el cambio posible va a disminuir y la progenie del semental del toro va a ser más homogénea. Tenemos aquí dos toros, es otro ejemplo, dos toros, pero aquí tenemos dos toros para peso al destete ajustado a 105 días con la misma DEP. El primer toro tiene una confiabilidad baja, que es de 0.4, y el segundo toro es de confiabilidad alta, por 0.80. Podemos observar cómo el cambio posible para el toro con confiabilidad de 0.4 es mucho mayor, casi 3 veces más grande, que el de toro con confiabilidad de 0.8. Si hacemos esos intervalos de confianza, podemos ver cómo se distribuiría la progenie esos dos toros, y el toro B, que es el que mayor confiabilidad tiene, tendría progenie más homogénea en relación a un toro de baja
Algo que también ya hemos platicado en algunas de estas sesiones son los cuadros de distribución percentil, que son una forma de ver dónde se encuentra un determinado semental con otros, un determinado animal, puede ser macho o hembra, en relación a otros de la raza en esa evaluación en particular. Y nos indican qué proporción de los animales tienen una DEP que es mejor a un valor determinado. Y estos son el tipo de cuadros que tenemos, donde tenemos los percentiles, obviamente los mejores van a estar, los mejores animales deben estar dentro del percentil 1, y este sería el valor medio para cada una de las características evaluadas que tendría la DEP. Es decir, animales que están en el 1%, en el percentil 1, 1% superior, van a tener DEPs para peso al nacimiento de menos 2.03, para el peso del destete directo de 14.28 kilogramos, para el peso del destete materno de 6.78 kilogramos, etc. Es una forma que nos ayuda también a seleccionar. En lo particular, no creo que sea lo mejor, porque podemos tener, por azar, un toro de baja confiabilidad que tenga una DEP muy buena, ¿sí? Pero que también va a tener una variación muy grande. Entonces, lo mejor es utilizar la comparación de la DEP entre dos o más toros, la confiabilidad de los animales, el cambio posible, y si es adecuado hacer esos rangos de confianza del 68%, y la distribución percentil. Son 4 piezas de información que son muy importantes para esto. Aquí tenemos 3 toros para peso al nacimiento, con diferente tipo de confiabilidad, y el toro 3 posiblemente sea un toro muy joven, que tiene una DEP para peso al nacimiento de 0, su DEP es 0, una confiabilidad de 0.35 y un cambio posible de 0.40. Y tenemos 2 toros que son de alguna manera más similares, pero contrastantes. Los dos tienen confiabilidades de medias a altas, uno es de 0.77 y 0.82, y podemos ver que son muy contrastantes las DEP de esos dos animales, y el cambio posible sí es similar porque la confiabilidad es más o menos similar. El que la confiabilidad de un individuo sea alta no significa que sea un buen individuo, no significa que su DEP sea buena o sobresaliente. Simplemente indica que la información, la cantidad y la calidad de la información adecuada es grande, y por eso la confiabilidad es alta, y que esa DEP no va a cambiar. Puedo tener un toro de una confiabilidad del 0.99 que sea malísimo para peso al nacimiento, que sea positivo 4 kilos, por ejemplo. No nos indica eso la DEP. Entonces, si yo hago intervalos, si yo comparo los toros, estos 3 toros, el toro 1 produciría crías 1.22 kilogramos más ligeras que el toro 2, el toro 1 produciría crías que sería 0.58 kilogramos más ligeras que el toro 3, y el toro 3 produciría crías 0.64 kilogramos más ligeras que el toro 3, que el toro 2, perdón. Esta sería la forma de comparar esos animales. Pero si vemos sus intervalos de confianza, ya habíamos visto que el toro 1 y el toro 2 eran muy contrastantes. Tenían confiabilidades similares, pero eran muy contrastantes. El toro 3, sin embargo, era un toro joven, un toro con confiabilidad baja y que va a producir progenie con mucha mayor variación. Pero podemos ver que en el mejor de los casos, el toro 3 me podría producir progenie que sería equivalente a cerca del 50% de las progenies intermedias del toro 1. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que a veces tenemos que valorar. Podemos tener toros jóvenes de baja confiabilidad que van a tener una gran amplitud, que van a ser muy baratos generalmente, y baratos en términos de, si estamos hablando de semen, quizá el animal vivo no lo sea tan barato, pero podamos arriesgarnos a usar ese tipo de animales para seleccionarlos. Bien valdría la pena un toro de este tipo, si es que realmente es barato, conseguir germoplasma ese animal para utilizarlos en sus aves. Ok, algunas conclusiones sobre lo que hemos visto. ¿Qué podemos hacer con las DEPs?
utilizarlas para comparar dos o más animales de la misma raza que vienen de la misma evaluación en términos de su mérito genético para una o más características. Podemos utilizarlos como una herramienta para incrementar, disminuir o mantener una característica para la que esté calculada. Recuerden, ustedes van a tener, con esta herramienta van a poder direccionar hacia dónde quieren ir, ¿sí? Y es una de varios criterios de selección. Y hemos mencionado que podemos utilizar los valores de la DEPS cuando los comparamos, las confiabilidades, los cambios posibles y estos cuadros percentiles. Cada uno de estos elementos les dice algo del valor genético, del mérito genético del animal, y en conjunto, utilizadas en conjunto, son una herramienta muy poderosa. ¿Qué no podemos hacer con las DEPS? No podemos comparar animales de diferentes razas. A pesar de los intentos que hay en otros países, no es algo que todavía esté, que sea muy adecuada. No predicen el comportamiento. Esas diferencias esperadas de la progenie van, para poder predecir el comportamiento, eso va a depender de las medias de las poblaciones y de las condiciones ambientales que tengan los diferentes átomos. No son constantes, van a ir cambiando en la medida que agreguemos más información y que esos individuos tengan más progenie, y en la medida que eso suceda van a cambiar menos y vamos a conocer más de ese mérito genético. Y la cuarta, no maquillen el mal manejo de los animales, ¿sí? Algo que no les posiblemente Moisés mencioné más tarde, pero tradicionalmente de las evaluaciones, alrededor, cerca del 30% de la información no es utilizada por alguna cuestión que tenga que ver, y bueno, Moisés hablará a continuación sobre la edición de la información. Ahora, los cambios genéticos son lentos. Quizá ahora existen herramientas que nos pueden incrementar la confiabilidad, sobre todo, como son las herramientas genómicas, pero los cambios genéticos en general son lentos, y si los hacemos incorrectamente, si no tomamos las decisiones de selección adecuadamente, nos va a tomar mucho tiempo corregirlas. Es muy importante que estas decisiones de selección no las tomen a la ligera. Los objetivos que tengan cada criador podrán ser diferentes, ¿sí? Pero esos objetivos tienen que ser a largo plazo, y las decisiones en términos de la selección de qué nivel de DEP necesitan para sus atos se tienen que hacer cumpliendo esos objetivos. Y bueno, el entendimiento y la utilización de estos DEPs es una herramienta muy, muy valiosa para poder realizar este proceso de selección. Y con esto terminamos la plática.